Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Instituto Sanamente, en donde les queremos compartir herramientas y conocimientos para que puedan romper los paradigmas de la psicología tradicional y puedan generar una consulta mucho más rentable, llegando a la raíz de los problemas de cada uno de sus consultantes. Yo soy Natalie, psicóloga hace más de 3 años viviendo en Francia y soy colombiana. Y tenemos conmigo a Liz. Otra vez por acá, si nos han visto. Bueno, aquí también psicóloga, estando en España, colombiana también, con estas ganas de poderles enseñar la parte de, hoy vamos a hablar un poco más de lo que es ser autónomo, ¿no? Acá le llaman autónomo en otros países, no sé si tiene otro nombre, pero ser independiente, ¿no? Ser emprendedor. Creo que es por ahí de las cosas que vamos a hablar hoy. Bueno, la vez pasada tú me preguntaste muchas cosas. Natalie, ¿cómo empezaste tú en este mundo del emprendimiento, por decirlo así, como psicólogo? Bueno, a mí siento que me lanzaron al emprendimiento, a la independencia. Yo desde siempre había soñado con tener mi consultorio y hacer las consultas particulares, pero la verdad es que como la psicología no es una profesión en la que uno se vea como emprendedor, entonces a mí nunca se me había pasado por la mente. Yo nunca asociaba con que tener mi propio consultorio era ser independiente o era construir empresa o era pues todos estos de pormenores y minucias que hay que tener en cuenta. Entonces, yo desde siempre me lo imaginé atendiendo en un consultorio y que fuera mi consultorio, pero a la hora de la verdad fue cuando estaba trabajando en Colombia para un instituto de salud público. Las consultas eran de 20 minutos, que eran consultas sumamente cortas en las que uno no puede abordar muchas cosas como psicólogo y que veía a cada paciente cada mes con suerte porque no era tan sencillo conseguir una cita y no era tan sencillo con el mismo profesional. Entonces recuerdo una paciente específicamente que, bueno, todo esto pasó en pandemia, entonces todo era por llamada, ni siquiera era videollamada, ni siquiera era presencial, sino que era por teléfono. Y luego de estos 20 minutos de hacer consulta con una de las pacientes, ella me dijo, ven, me gustó mucho tu consulta, me gustó mucho hablar contigo, me gustó mucho las reflexiones que hicimos, el manejo que tú le das a la psicología de forma profesional. Tú atiendes de forma independiente, particular, y yo quedé fría, congelada, porque me lo había planteado, pero pues no lo había proyectado. Obviamente en ese momento le dije, sí, sí, claro que sí, tengo agenda, yo haciéndome la importante, yo haciéndome la que tenía todo ya. Tengo plazas Sí, por tengo ocupar. disponibilidad para ti, claro que sí. Entonces, pues yo tenía, digamos, en la cabeza lo básico, que es el consentimiento informado, que, bueno, hay que seguir como ciertos lineamientos en la parte legal y logística, digamos, pero todo fue muy como en la marcha. Entonces, esta paciente me dijo, sí, listo, mira mi correo, envíame el documento, agendemos para tal hora. Yo, ok, coordinamos y pues llegó el día. Ella me dijo pues que obviamente era consciente que tenía un costo, digamos, adicional, porque pues cuando yo trabajaba en la parte del sistema público, pues todo eso era, entre comillas, Obvio, te gratuito. lo... Pues Sí. no, los pacientes no tenían que pagar adicional y ella me dijo, no, yo soy consciente que esto sale de estas estipulaciones, estoy dispuesta a pagarlo, no pasa nada. Eh, y pues ya llegó el día, hicimos la sesión, quedó muy contenta y empezamos el proceso y ella poco a poco me fue recomendando y bueno, yo ahí fue que dije, ok, esto tiene futuro, además me gusta, en ese tiempo que era pandemia, pues lo hacía por videollamada y dije, me gusta mucho que sea por videollamada, que pueda ser remoto, que pueda estar en mi casa y pues ahí arranqué y poco a poco pues por brindar un buen servicio, un servicio de calidad, que en últimas es lo que también en Instituto Sanamente les estamos animando mucho, que den servicios de calidad a sus pacientes y a sus consultantes, pues ahí el voz a voz terminó construyendo una consulta en la que yo puedo decir, ok, me independizo, renuncio al otro sistema de salud, a la clínica y bueno, ahora mi otro proyecto que se juntó con Francia y aquí estamos. Y el momento presente. Sí, momento presente. ¿Y tú, Liz, cómo fue tu camino? Ay, te escucho y hay muchas partes que son muy similares. Yo también, yo de hecho me egresé en pandemia y yo hice muchísimas prácticas. Yo hice hasta práctica en un centro de psiquiatría.
y fue súper potente como todas las experiencias que tuve, pero como más del lado negativo, ¿no? O sea, en el sentido, obviamente, si tú vas a un centro psiquiátrico es supremamente pesado el ambiente, te das cuenta del sistema de salud como es, como que literalmente como que no tienen cuidado con el paciente o con la persona que tienen adentro y entonces, más que el ambiente de psiquiatría es supremamente fuerte con este tipo de pacientes, más muchas cosas que vi que me contaban, que por ejemplo voy a contar algo un paciente me decía, obviamente yo no los trataba, ¿no? Porque yo estaba como modo practicante, estaba como más Ujú. desde el lado de observar. Y esta persona me contaba que tenía pues, problemas con adicción, bueno, no me acuerdo. Entonces me dice como, no, es que he tenido muy malas experiencias con los psicólogos, psiquiatras que me atienden acá, porque literalmente una vez me senté a hablar, a contarle mis problemas, y el hombre, esto fue en Argentina, ¿no? Ellos allá usan mucho el psicoanálisis. Y el hombre se sentó, el psiquiatra le dijo, bueno, cuénteme sus experiencias, dígame qué es lo que tiene que contar. Y el hombre tomó un reloj de arena y lo volteó, así como cuénteme, así. Y el tipo así como, bueno, pues, y como que empezó a contar porque no se sentía nada cómodo, o sea, viendo el reloj de arena como queriendo decirle esto se va a acabar en cualquier momento y usted verá si aprovecha el tiempo o no. Entonces como que me empecé a dar cuenta de todas esas cosas, más otras cosas que veía porque hacía otras prácticas en otros institutos y demás, como que no me terminaba de llenar como la idea de, uff, quiero trabajar en un lugar de estos, porque de hecho yo quería de más joven estudiar era psiquiatría, ser médica y especializarme en algo de psiquiatría, pero definitivamente dije, no era lo que yo quería, no me mueve. Y en una de esas prácticas, justamente era como una charla, era como era una cosa como de psicoanálisis, entonces era un grupo gigante y todo el mundo iba cada jueves a contar sus experiencias y allá era mucho el tema de la asociación y bla, bla, bla. Y había una chica que ella hablaba mucho y bueno, yo les hice unas intervenciones en lo que yo medio que podía y ella un día me buscó antes de que sucediera pandemia y ella me buscó y me dijo, bueno, a mí me gustaría que tú me atendieras y no sé qué. Yo ni siquiera tenía el título, o sea, yo ni siquiera estaba ahí, yo como, no, pues sí, claro, puede ser, podemos mirar y no sé qué. Y nada, y como que justo pasó pandemia y ella también como que me buscó, la atendí presencial, a ella la pude ver presencial y nada, a partir de ahí como que se abrió mi mundo, puedo empezar a decir que desde ahí, un poquito antes de que me graduara, empecé a trabajar con eso y con ella y fue súper potente desde el momento uno porque me encantó. O sea, yo sentí que era un espacio, a mí me gusta desde pequeña, me gustó mucho el tema de pensar, ¿no? Como en el sentido como de la filosofía, bueno, de hecho en el colegio me sentí un poquito robada cuando empecé a ver filosofía, porque no sé si a ti te tocó, pero que uno empezaba a ver filosofía como ya más grande y yo me imaginaba una cosa diferente, no, todo era como el autor del autor del autor, yo pensé que nos íbamos a poner a reflexionar de la vida, no, no, nada que ver. Entonces me sentí en un espacio donde yo por fin podía como plantear maneras de ver la vida y que podía ayudar a otra persona, a mí me fascinó. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que dices, como el voz a voz, eso se empezó a mover y demás, pero obviamente es un transitar, ¿no? Uno dice, me independicé de eso, pero a cuestas y hago el paso, porque en la carrera de psicología no nos enseñan a cómo tener nuestra empresa, cómo, sí, nos dicen de voz a voz, ¿no? O si vas y buscas un empleo, como la mayoría de profesiones, pero Ujú. jamás nos dicen cómo mantener rentable tu Ujú. consulta, cómo vivir de ello de verdad. Es algo que uno le toca a la maldita sea de alguna manera porque no nos dan las herramientas y algo muy cierto es que en la carrera de psicología, lo que es carreras humanas, no nos hablan de la parte de los números. De hecho, Ujú. terminé haciendo y bueno, que yo lo he contado, tú lo sabes, terminé haciendo mi maestría no de psicología, sino terminé haciendo de gestión de proyectos, porque mi sueño nunca ha sido ir a emplearme por otras personas, sino que Ujú. generar algo propio. Es que es como algo que me han enseñado mucho desde casa y algo como que me mueve, pero me tocó ir a buscar desde otras disciplinas y a especializarme desde otros lugares para poder entender cómo formar mi empresa o cómo poder vivir de lo que realmente amo sin necesidad de venderme y prostituirme, perdón la palabra, con, Ujú. con otras empresas, ¿no? Porque Sí. realmente el psicólogo termina trabajando en recursos humanos. De hecho, trabajé en una escuela fatal, no me gustó la experiencia. Al que le gusta vivir y trabajar en las empresas, lo felicito, bien, pero pues no todos nacemos para lo mismo. Y ahí como que me empecé a dar cuenta que no, definitivamente uno tiene que pulirse día a día con distintas disciplinas, no solamente es formarte de lo que vas a hacer para el consultante y sí, pero también es importante las partes
de los números, la parte de uno Ujú, saber rentabilizarse, como también saber venderse, porque dentro del boca a boca uno también tiene que aprender a venderse. ujú. Entonces, como, Exacto. sí, es que si a mí me preguntan, siempre lo he dicho, si me preguntan, ¿tú haces consulta? Y yo dijera, sí, sí, sí. No, yo tengo que explicar cómo Ujú, lo hago, en qué me especializo, por qué me gusta tanto. Tiene que ujú. haber una pasión para lo que hagas y para la venta, pero la venta no es mala. Saber Ujú, venderte es muy importante. Saber sí, venderte es parte también de nuestra profesión, porque también es parte de la psicología, pero ujú, también entender que das un servicio muy bueno a la otra persona. Entonces, sí, el mundo del emprendimiento definitivamente es una locura sí. dentro de la psicología y bueno, eso, creo que esa fue mi historia, acotando ciertas otras cosas, Ujú. pero como a grandes rasgos es eso, ¿no? Y yo Formar creo que también. en la carrera, ahorita que decías lo de los números, yo lo único de números que vi en la carrera fue estadística y más por la parte investigativa, que Sí. obviamente todos sabemos que las universidades pues le ponen mucho énfasis a la parte investigativa y que claro que es muy importante, pero también ya cuando yo estuve en este mundo profesional, siendo independiente, haciendo ese contraste, como tú dices, con la parte de ser empleada y de ser independiente, porque yo también tuve mi época obviamente de estar empleada, y yo decía, ¿cómo habían tantos profesores que eran profesores y al mismo tiempo eran independientes? Porque la mayoría de mis profesores tenían su consulta privada y pues se jactaban Ujú. mucho de así, yo recibo pacientes y Y cobro te la una vendían, millonada sí, sí, sí. y cobro una Sí. millonada porque pues soy la gran eminencia. Cómo estas personas desde este panorama no transmitían también estos conocimientos de, hey, pero es importante organizar finanzas, pero es importante saber venderse o el contacto con el cliente, muchas de estas cosas. Yo poco a poco he ido aprendiendo, no solamente como tú dices, haces consultas, sí, 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 sino escuchar al cliente, que para mí, Natalie Soto, la persona primero entra siendo un cliente y ya cuando empieza un proceso y empezamos a indagar en lo profundo, ya se vuelve paciente o consultante, pero primero es cliente porque te viene a solicitar un servicio. Entonces, mucho escuchar a esta persona, cuál es la dificultad que tiene, qué expectativas tiene también sobre el proceso y eso da muchas luces para que el servicio sea de mayor calidad, porque por un lado puedes decantar y filtrar a las personas, entonces yo sé que si de entrada una persona en esta primera interacción me dice, no, es que yo necesito trabajar, no sé, como una cosa que yo no trabajo dentro de mi ámbito, una adicción, una esquizofrenia, una bipolaridad, yo te digo, mira, me encantaría acompañarte, pero no soy la persona correcta, te derivo a una persona que tenga esa especialidad o que se encargue de esos temas o que tenga el interés, porque de repente para mí tampoco son interesantes esos temas. Entonces, cuido también el proceso y diferente, así yo recibo a todo el mundo, pero al final los procesos no son buenos, no son de calidad, volvemos al tema de la calidad, pues en últimas las personas se van a ir insatisfechas y no recomiendan. Entonces, por eso es vital escuchar al cliente desde un inicio y poderle hacer seguimiento de venta. No sé tú qué has aprendido, visto a la hora de hacer de este venderse, de esto, generar este contacto con los clientes que has aprendido. Uy, de todo, ¿no? Yo creo que aquí lo que decíamos, uno se es una empresa. De hecho, cuando decía lo de los profesores, la mayoría decían, tengo mi consulta, pero eran profesores. O sea, siempre hay como que tener un doble trabajo porque lastimosamente en esta profesión no es como garantizado al 100% que vas a vivir solo de la consulta. Por lo general eran profesores, yo veía profesores que luego trabajaban en la clínica, luego se te atendían presencial, o sea, ellos se tenían que mover, pero no contaban realmente en trasfondo de eso, ¿no? De cómo llegar a realmente vivir de eso, no, no, o sea, no, sus dolores no los contaban, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, a partir de ahí, y que uno solo como que quiere encargarse de vivir de esto, uno aprende muchísimas cosas, que te Ujú, tienes que mover por redes sociales, que te tienes que aprender a vender con las personas, que tienes que saber, sí, sí, como dices, al principio son clientes y luego pacientes, es verdad, pero por ende tienes que verte, también es el mindset, sí, al ujú, principio a mí me costó mucho verme como una empresa, porque ajá, yo pues lo que hago lo hago con mucho cariño, pues las personas que trabajamos en este tipo de cosas, por lo general, no voy a decir que todas, pero pues tendemos a ser personas muy empáticas. sí, Entonces uno, el mindset que ni siquiera tú estudiando psicología te trabaja en la cabeza para visionarte para cosas grandes. sí, Entonces uno es como, no, es que a mí me costaba cobrar, a mí me costaba ujú, cobrar.
O sea, era impresionante porque yo sentía que yo servía, que ayudaba, pero en el momento de cobrar era como, ¡ah! Como que no me lo merezco, como que yo estaba Esto llevando está la mal. presión. Sí, 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 a mí me costaba muchísimas cosas. De hecho, a veces, al principio, habían pacientes que yo les prolongaba un poquito más la hora porque yo decía, no, me necesitan más y no sé qué. Son cosas que uno va aprendiendo, que ahorita hago memoria y uno dice, uff, de verdad que uno va avanzando mucho y uno aprende a separarse. A mí me costó aprender a separar mis emociones o mi parte humana de mi trabajo, ¿sí? Entender que es que al final es un trabajo y que yo no le estoy regalando ni mi tiempo, que es que lo que yo estoy invirtiendo, que lo que se invirtió en educación y todo vale. Entonces, por ende, pues yo necesito también una retribución y es como un toma y dame, ¿sí? Entonces también, antes como la psicología y el mundo de la terapia, antes de pandemia no era como tan bien visto, todavía había como mucho bagaje como mental respecto a esto, y después de la pandemia como que empezó a cambiar mucho la visión. Creo que eso nos sirvió también a nosotros o a las nuevas generaciones que trabajamos de esto, porque tenemos hoy día un potencial infinito. Creo que hoy día por eso están surgiendo tanto el tema de los mentores, de los coaches, de bla, 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 y salen que te voy a ayudar en el marketing, porque son necesarios. Antes había, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Sí, como que estigmatizas, sí, sí, a la salud mental o a lo que era trabajarse por dentro. Hoy día no, hoy todo el mundo quiere trabajar o se quiere trabajar por dentro. Entonces, ahora sí que puede haber, como dicen aquí, curro, laburo por montón, pero hay que también aprender a entender que esto hace parte de una profesión, de un trabajo y de una empresa. Y que también hay que visionarnos, y eso también a mí me costó mucho entenderlo, que no tengo que vivir limitadamente. Que yo, porque soy psicóloga, porque no pienso en un psicólogo, no, sí, atiende toda la vida ahí, así como un viejito, toda la vida en su estudio, y la da toda y ya está. No, porque no visionarnos para cosas grandes. La psicología se usa para absolutamente todo. Para sabemos tú y yo que hemos estado trabajando bueno, entró este proyecto con una tercera persona que la estimamos mucho, pero que hablábamos de eso, ¿no? Como que la psicología está en eso, cuando generas un proyecto, en la venta, entonces es como visionarnos también a que no es el uno a uno, puedes trabajar en grupos, puedes hacer eventos, puedes hacer retiros, puedes tener tu empresa de esto, puedes formar personas, puedes visionarte para algo grande, porque las personas que hacemos esto y que lo decíamos en el anterior podcast, valemos mucho. Es que estamos dando muchísimo para la transformación de vida. Y no es del ego, pero es que lo que se dan en las herramientas lo valen. Y entonces ahí ya uno entiende a dimensionar el valor y ahí uno va cambiando también en el tiempo el valor que uno le pide al otro. Sí, antes yo empezaba con miserias, pero porque también me sentía mal si yo cobraba algo sin tener experiencia. Hoy día Sí, no me da miedo. Todavía me sigue costando un poquito, la verdad, sinceramente, pero hoy día lo que cobro y digo, no, es que es así, es que lo vale, la formación que hay detrás de esto, el empeño, la dedicación, lo que te voy a dar al final es a largo plazo un montón. Entonces uno aprende hasta de precios, aprende hasta las partes legales, hasta un montón de cosas donde sobre todo tú empiezas a verte y a visionarte diferente y a salir de la zona de confort y el arquetipo simple de un terapeuta, que a veces tiende a ser ¿sí me entiendes? Y que no, que se puede más, que se puede salir de ahí total. ¿Tú cómo la sí. ves? ¿Tú qué piensas? Bueno, que estoy de acuerdo con todo, pero antes de explorarlo un poquito más, te quería preguntar, porque contás un poco como ese momento en el que te diste cuenta que esto lo querías hacer empresa o que era empresa. ¿Cómo fue un poco ese momento? Y ya cuento yo mi parte. Como que tú dijiste, ok, de esto voy a vivir, quiero organizarlo, quiero proyectarlo y te empezaste a dar cuenta de lo que implicaba, que era, yo se lo veo como un castillito de Legos, que uno tiene que ir poniendo varias piececitas, pero pues cada vez va teniendo más forma. ¿En qué momento tú te diste cuenta? Yo quería eso, siempre fue como un capricho. La verdad fue un capricho. A mí me decían, pero de verdad al principio, porque al principio no es que uno está viviendo re bien y no. Y la gente a uno le dice, ay, pero no vas a buscar otro trabajo y no vas a... Y a mí me enervaba, Natalia, a mí me sabía,
me sabe, hoy día lo recuerdo, me sabe, perdón la expresión, la mierda, cada vez que me decían, y no vas a buscar, ay, pero es que tienes que buscar en una empresa, y yo era como, pero es que mi sueño no es ese, mi Ujú, sueño no es ese, y me dolía, y algo dentro de mí como que sí, como que le dolía más y se frustraba, ¿no? Entonces, dentro de ese capricho, yo lo que hice fue luchar, ¿sí? Hoy ujú, día vamos pasito a pasito, como dices, en un Lego, pero dentro de lo que yo quería y de lo que me visionaba, pues me tocó a cuestas y a espadas ujú, aprender y no desistir. Es importante no desistir porque cualquier cosa uno desiste y dice, no, pues termino de recursos humanos y ya está. ujú, No, pero no, fue como, bueno, me voy a formar ahora lo que te dije, voy a hacer mi maestría, quiero mi clínica, siempre mi sueño fue, quiero mi clínica, quiero mi instituto, quiero algo que pueda ayudar a muchas personas más del uno a uno, ¿sí? ujú, Aparte de lo que te digo, mi familia siempre es de emprendedores, entonces como que ujú, mi instinto emprendedor y luchono, por decirlo así, ujú, quería eso, entonces fue como no desistir, no bajarla. A veces puede decir uno que tuve muchas oportunidades de decirme hasta acá, tiro la toalla, porque hay muchas cosas que ujú, no me terminan de cerrar y te cansas y es como cualquier cosa, es como una relación, uno a veces la quiere dejar y a veces uno quiere otra vez estar toda la vida con esa persona. Es lo mismo, yo digo que uno se casa con la profesión, yo me casé con mi profesión porque la amo y también me ha dolido por montones. ujú, Entonces, dentro de ese compromiso ha sido aprender, a no desistir, a darle, a meterle. Y una parte clave, y yo creo que dentro de todo esto ya verlo más como empresa grande, fue cuando tomé la decisión de lo que te decía, aparte de la gestión de proyectos, que yo decía, bueno, quiero ujú, mi fundación, que no me sirvió para gran cosa, sinceramente, y con todo el respeto, pero es lo mismo, las mismas maestrías y la misma educación, me sigue sabiendo un poco a, a mentalidad de pobre, porque te siguen mentalizando para, por ejemplo, en esa maestría que hice fue sé un project manager, o sea, ve, saca una empresa y, o sea, ve a trabajar en ujú, una empresa para ser gerente de proyectos. sí, Y no, yo había estudiado eso para que yo quisiera mi proyecto, no para ir a trabajarle a otro. No todo el mundo nace para eso, creo, no todo el mundo ujú, tiene esa mentalidad y volvemos porque cada cosa tiene un sistema de colaboración y ujú, una sinergia. Pero en ese momento y cuando tomé la decisión de estudiar marketing también, un curso de marketing, ahí sí, me hizo otra vez otro cable, porque ahora desde otro sector y desde otra disciplina pude darme cuenta que es posible otras miradas, otra, sí, porque uno se ujú, queda en la zona de confort. O bueno, sí, no, sí, como desde esto es lo que conozco y si no salgo de acá hasta en la parte de la profesión y del trabajo, te ujú, quedas ahí mirando eso siempre, del uno a uno, de no, puedes mirar más allá. A ujú. ti, cuéntame tú. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta Eh, principal. en qué momento fue que tú te diste cuenta que ya era como una empresa? Ujú. Bueno, yo lo conecté un poco con mi historia de migración, yo creo, porque, bueno, como ya les conté, yo siempre lo había pensado tener, o sea, yo me veía atendiendo en un consultorio, pero yo no asociaba con que eso tenía algo que ver con empresa o con emprendimiento, con nada de eso. Y cuando, bueno, yo empecé en Colombia a hacer consultas independientes, particulares, por videollamada, luego migré a Francia y lo seguí haciendo, pero para mí era como un hobby, o sea, como que me gustaba mucho y yo tenía ahí a mis pacientes, pero yo no lo veía como con la seriedad que se necesitaba. Incluso recuerdo que hubo un punto que yo le dije a mis pacientes, no, mira, yo no te voy a subir el precio porque cambió de año, entonces normalmente cuando se hace cambio de año uno ajusta precios, todo el mundo ajusta precios, hasta los supermercados, todo ajusta precios. Y yo les dije, no, mira, yo no te voy a ajustar nada de precios porque yo esto lo hago por amor al arte, porque No, me gusta y yo cometí un poco el error de que mi boca salió y dije, esto no me da para comer, la verdad es que esto no me da para comer, entonces sigamos así. Y pues los pacientes que tenían en ese momento dijeron, ok, súper genial, pues que no nos suba el precio de la psicóloga, pero pues ya después como de unos, ¿qué te digo?, 8 meses, ese mismo año, pues bueno, yo conseguí otro trabajo acá en Francia, pues para poderme mantener, etcétera. Y yo hice un balance y yo dije, ven, si yo le cobrara a estos pacientes, este fue como mi flujo mensual de pacientes, esta fue como mi constancia, las personas que entraron, que salieron, las primeras veces, los procesos continuos, bueno, hice todo mi panorama y dije, ¿qué hubiera pasado si les hubiera cobrado tanto por ciento? Si les hubiera hecho el aumento de tanto, y ahí me cayó el 20, como dicen los mexicanos, que me encanta esa expresión,
de que si yo hubiera hecho ese ajuste, no hubiera tenido la necesidad de conseguir otro trabajo en Francia y de que hubiera podido construir una consulta muy rentable. Entonces ahí yo dije, ok, tengo que hacer transformaciones. Y ahí hice mis primeras transformaciones y yo dije, si esto yo quiero que se alargue a largo plazo en el futuro, pues necesito organizarlo. Porque el boca a boca sirve, pero no es suficiente. Ya ahorita, como tú dices ahorita, hay muchas personas que están queriendo esto, entonces por lo mismo que hay mucha demanda y mucha oferta. O sea, muchos psicólogos en redes sociales, en plataformas, por todo lado. Entonces dije, bueno, no puedo restringirme a solamente depender del boca a boca y tengo que adquirir otras herramientas, tengo que adquirir otras habilidades. Y la verdad es que lo primero que yo pensé es necesito a alguien que me guíe, porque yo tenía tantas preguntas que ni siquiera sabía qué preguntas tenía. O sea, estaba tan como, Nublada. sí, como tan Sí. nublada, tan desubicada, era la palabra que buscaba, que ni siquiera sabía por dónde agarrarlo. Entonces ahí fue que empecé a buscar como tema de mentoría, tema de personas que ya hubieran un poco pasado por este proceso y algo que pasa mucho en la psicología es que, por lo mismo que hablamos de que este es un tema oculto dentro de la psicología, pues no hay muchas personas psicólogas que hablen sobre el tema, que hablen sobre emprendimiento, que hablen sobre finanzas y todo lo que yo encontraba era casi siempre administradores de empresas o personas que habían estudiado algo afín y que se ponían como mentor de empresa, pero de cualquier empresa. Y yo decía, esto no me encanta porque es que la psicología también tiene, o pues hacer consultas particulares, también tiene unos lineamientos éticos y legales que no se aplica para cualquier persona. No es lo Perdón mismo. interrumpirte, pero mira mi caso, terminé estudiando gestión de proyectos. Era la única dentro de esa manada de administradores, ingenieros, yo me sentía el bicho raro. Fui la Claro. niña rara. ¿Qué hace acá? No, pues yo quería entender este mundo de tener lo mío y crecer y sí, porque tenía ese Ujú. sueño. Ya, Exacto. quería añadir eso. No, y justo eso, entonces yo encontraba personas que habían liderado proyectos o que habían mentorizado proyectos, pero entonces proyectos de, no sé, de comida, de pastelería, el coach físico, el entrenador, entonces yo decía, "No, esto no tiene que ver con psicología y van a haber muchas preguntas que de pronto esta persona no me va a resolver o no va a saber resolverme o de pronto va a encontrar una solución que a los ojos de la psicología no es éticamente correcta o legal, entonces decían, acá hay cosas que no me suenan. Y bueno, en mi búsqueda, terminé encontrando pues una mentora psicóloga que se especializa específicamente en este tema de los emprendimientos, de las finanzas, de, bueno, las empresas, y pues yo dije, bueno, por aquí fue mi camino, y ahí empecé, como tú dices, a aprender de todo un poco, porque creo que también en la psicología bueno, en general en la sociedad nos cierran a que si tú escoges una carrera, tiene que ser eso por siempre y para siempre. Y si tú te sales, entonces fracasaste. O sea, si tú decidiste escoger psicología, pero un día dijiste, ay, no quiero ser psicólogo, yo mejor quiero ser influencer, no sé, entonces está terrible. Mm, y por otro lado, los psicólogos a veces también son como un poquito Cerrados. cerrados, que entonces si Mucho. tú haces algo que sea un poquito diferente a la psicología, entonces si haces arte terapia, no, mira, eso ya no es psicología, tú Satánico, ya no eres sí, psicólogo. O sea, aguas sí. de ahí. Entonces, también reconciliarse con esa parte de, ok, tú puedes aprender de marketing, tú puedes aprender de mercadeo, tú puedes aprender de finanzas, tú puedes aprender de muchas cosas y no te quita tu rol de psicólogo, no te hace ni más ni menos psicólogo, sino que son cosas que complementan. Y bueno, a lo larga plazo, uno pues necesita delegar también, no todo lo puede ser el psicólogo, pero pues también la idea es, conectando con lo que hablamos de los profesores, tampoco tener 5.000 puestos, 5.000 profesiones, 5.000 roles, porque pues es agotador. Entonces también No. yo veo en esta empresa, en este emprendimiento, una forma de a la larga irme descargando laboralmente, pero pues que sea rentable, que yo pueda vivir y que no necesite jornadas extenuantes de 12 horas, de 8 horas, que puede ser que yo no esté en una oficina o no esté en un consultorio, en una clínica, pero soy emprendedora e igual me mando mis 8 o 12 horas de trabajo, pues para mí eso no es ideal. Entonces, yo también veo No. esto de la empresa como en Y algún que momento bajo ese ritmo. Y que al final puedes vivir muy bien de esto. Esta es la realidad. Como dices, yo no me mato 20.000 horas trabajando. No, hay veces muy pocas. Hay días, hay días. Hay días Sí, que sí, literalmente uno puede pero no darse todos. el lujo
Pero a ver, es que no lo vean como, uy, le está sacando el jugo al otro y está abusando del cliente. No, 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 es que es eso, es visionarse y también que nos, a ver, es que lo bonito es también cómo puedo pasar yo de mi propio emprendimiento de esto de ser psicóloga a un emprendimiento donde puedo ayudar a más personas. O Ujú, sea, es que lo que estamos hablando, los grupos, las formaciones, este instituto básicamente es para eso, para formar personas que como nosotras, con esos dolores, con esos procesos tan a cuestas, espada y tortazos que nos dio la ujú, vida para poder llegar a donde estamos o para poder entender muchísimas cosas, poder ayudarlos. A mí muchas veces también me llegan consultantes, personas, sobre todo yo como soy mini brujita y me llegan personas también que vienen de este mundo, me gustaría, a veces termino dando más clases, digo clases porque a veces siento que son como terapias de coaching empresarial. Muchas veces me han pasado y digo, qué divertido, me emociona hablar de esas cosas, ¿no? ujú. Además que uno también se mueve con ciertos temas y otros no. Sí, claro. Por Ujú, ejemplo, yo con temas de pareja a mí no me gustan, pero cuando ujú, llegan este tipo de cosas también de emprendimiento, me fascina poder, porque yo también estaba al otro lado, no porque sea psicóloga, a veces me preguntan, pero tú también haces otra cosa, o porque terminaba hablándoles desde otra cosa, porque eso es lo que yo he vivido también, ujú, y lo que decíamos, ser multidisciplinarios, no solamente porque eres de un sector, no salirte de ahí, no vas a ujú, encontrar muchísimas personas y nuevas herramientas que te van a explotar la cabeza en masa. Algo que ujú, también me gustó mucho lo que dijiste, porque también viví el tema de la migración y es ujú, loquísima la cabeza. En cuanto también, cuando hablamos también de dinero, a mí me ujú, pasó algo muy loco. Como yo cobraba, como la mayoría de mis pacientes, yo, como siempre me moví tanto, siempre tuve pacientes por todos lados. A mí me llegaba ujú, de, como yo estuve en Argentina, estuve gente todavía tengo en Argentina, en Colombia, y me llegaba de Ecuador, que de tal, y bueno, geográficamente se me dimensionó. ujú, sí, Y pues ahí me tocaba a mí como, bueno, y a este le cobro esto, a este otro, pero yo seguía pensando en pesos argentinos, que es un los poquito devaluada la argentinos. moneda, ahí es jodido, en pesos colombianos, pero a mí me Ujú, pasó algo muy loco. Por ejemplo, uno en pesos colombianos, para la gente que nos vea ahí, va a quedar como, oh, ujú, pero por ejemplo, 100.000 pesos es poco, pero nomás como mentalmente te suena un montón, ¿no? 100.000 ujú. no ¿Pesos sé, o un colombianos? millón. Sí, pesos colombianos. O sea, un Ajá, millón de pesos, ¿cuánto es? Como 300 euros. sí, 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 Como 300 euros. Claro, más o pero menos. siento que uno como que dimensiona, uy, eso es mucho. Como que, Ujú, sí, como nomás por ujú, el número, como que mentalmente uno piensa que son cifras inalcanzables. Cuando yo ujú, llegué acá a Europa y empecé a transformarlo y veía que, no sé, 1.000.000 son 300 euros, o sea, como que sentía que era menor, como que no me sentía tan culpable de sumarle un número, ¿me entiendes un poco? Mi ujú, cabeza como que ujú, se amplió a decir, no es que no es tanto, o sea, ujú. tampoco, o sea, y creo que eso nos pasa mucho, no sé si esto es personal o qué, pero cuando vemos como que son cifras inalcanzables y muy, muy, muy altas, como que nuestra cabeza ya está como, uff, no, es que eso es mucho, eso, Ujú, bueno, al día de hoy 1.000.000 de pesos en Colombia no es tanto, no es mucho, sí, pero, bueno, depende, sí, sí, pero a lo que voy es que cuando tú estás como con mentalidad de números más pequeños, siento ujú, como que todo se te simplifica mucho más fácil, como más sí, alcanzable. Es ujú, eso, como que tú dices 100 euros, ah, no, pues es que son 100, más fácil. ujú, No sé, me pasó mucho eso. Y eso ujú, indirectamente me pasó en mis consultas, las tarifas. Fue ujú, como, no, porque yo voy a estar pensando que al pobrecito le va a quitar. No, también hay personas que también no todos tienen recursos y ujú, bueno, la situación en Latinoamérica es otra cuestión. Pero como que no, también empecé a entender como no tengo que tenerle miedo a las cifras inalcanzables, ujú, porque tendría que yo acotarme a cifras que yo diría como, no, 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 ¿me ujú. entiendes a lo que voy? Sí, Entonces sí. como que eso también me hizo a mí como un chip en la cabeza bastante Ujú. extraño. Que eso en último se relaciona pues, con el merecimiento, de que tanto sentimos que merecemos de ese dinero respecto al trabajo que estamos brindando y especialmente en la psicología, que es una ciencia médica o social o como de vocación de ayudar a las personas, entonces se asocia mucho de, no, pues si tú eres psicóloga o si tú haces terapia o lo que sea, pues no tendrías por qué cobrar tanto, porque es que pobrecita la persona está sufriendo, Exacto, entonces ¿cómo le vas a cobrar con el sufrimiento? Pero yo, algo que me exacto. ayudó mucho, mucho a cambiar esto, y bueno, que estoy en proceso, tampoco lo he cambiado todo, es también ver cómo las personas cuando les cobras menos o le haces, como yo digo, les haces un cariñito de,
ok, entiendo tu situación, entonces voy a hacer un ajuste de precios, las personas no valoran igual el trabajo y eso también es muy desmotivador. Entonces, tengo por ahí un par de casos en mi mente que estaban en una situación muy difícil y que me decían, no, es que no te puedo pagar cada sesión. Entonces yo les decía, vale, vamos a hacer lo siguiente, te atiendo, por ejemplo, 2 o 3 veces al mes y de esas 2 o 3 sesiones me pagas solamente una. Entonces imagínate, era en un mes solamente me tenían que pagar una sesión y eran personas empleadas igual, o sea, que tenían su salario, etcétera, pero pues era un tema de, obviamente, en ciertos contextos, la terapia, la psicología y las consultas es un privilegio. Entonces yo les decía, bueno, lo vamos a ajustar de esta manera. Me decían, sí, ok, listo, y se desaparecían, no volvían a aparecer. Entonces yo también decía, bueno, ¿hasta qué punto el flexibilizarse con las personas y decir, ok, yo entiendo tu situación, te ajusto el precio, pues hace que las personas no valoren el trabajo, igual que la primera consulta gratis. Yo por un No, tiempo la tuve no, porque no. pues, algunos están a favor, algunos están en contra, y yo en un tiempo dije, vale, la voy a intentar, pero pues las personas 100% no se comprometen, 0% se comprometen. Las personas no se enganchan, como creen que es algo gratis, entonces no le meten pues el esfuerzo y la voluntad que se necesita, porque pues sea cual sea la terapia, el tipo de terapia, las estrategias, necesita una voluntad de la persona. Entonces, también ver que hay muchas personas que cuando empiezas a disminuir el precio o les empiezas a ajustar, no valoran el trabajo, ayuda. A mí me hizo cambiar el mindset, como tú dices, porque pues no son personas que se enganchan con tu trabajo y si tú lo estás haciendo desde el amor, si tú lo estás haciendo desde el profesionalismo también de todos los aprendizajes que has tenido, las formaciones que has hecho, los másters, el pregrado, etcétera, y una persona no valora eso, pues no tienes por qué tú desprestigiarte. Y por otro lado, hay personas que se han comprometido mucho con mi trabajo, que cuando yo les he dicho, ay, mira, tengo que hacer ajuste de precio, te subo a tanto, no me han puesto ningún No, problema. Es que ni siquiera me dicen, pero me dicen, ah, vale, Natalie, claro que sí, ¿a dónde te consigo? sí. Y ya, y no hay ningún problema. Entonces ahí también es el contraste de no necesitamos abaratar nuestra consulta para que lleguen más pacientes o para que se queden, porque hay personas que simplemente no lo valoran. Tal cual, y sabes, pasa algo recíproco, que cuando tú atiendes, porque también me ha pasado que uno dice, ay, no, es que, pero yo lo digo también por el tema de las tarifas por ciertos países, ¿no? Que uno dice, uy, si le cobren esto, Ujú, es un montón allá. Y igualmente uno reajusta porque también a mí me parece justo en ciertas situaciones de ciertos países que no da y no amerita cobrar lo mismo que en otros lugares. Pero bueno, eso uno va entendiendo ujú, cosas. sí, sí. Pero que uno no atiende a la persona con las mismas ganas. Uno cuando, no sé, a mí me ha pasado, como Ujú, que inconscientemente uno como que, uno sabe como que esta persona no te valora, como que le hiciste este esfuerzo, pero como, sí, y uno como que no tira las mismas, pero es inconsciente, como que uno no tira ujú, las mismas, como al principio yo lo doy todo, le vamos a hacer este, pero como que con el otro inconscientemente te relajas, ¿no? Es como, ujú, porque sientes que no retribuyen de la misma manera, como que no te sientes como valorado ujú, igual inconscientemente eso pasa. Entonces es claro. igual que las fundaciones. Yo, por ejemplo, en este tema que quería mi fundación, yo intenté entre mis tantos emprendimientos, cuando yo hice esa maestría, intenté formar una fundación porque era mi sueño. Me alié con unos chicos y todo con los que estudié, pero era eso. Uno de ellos siempre decía que ojalá no me vea esta persona, pero él siempre era como, él es abogado y es Ujú, político así súper de izquierda, por decirlo así. ujú, Entonces era como, no, tenemos que dar todo gratis, todo. Y era, no, o sea, así tú montes una fundación, necesitas un colchón, o sea, necesitas claro. ingresos, necesitas beneficios. Una fundación también necesita beneficios, una fundación no se forma porque sí. Ese Sí, tipo de claro. cosas también necesitan una ganancia, ¿sí? Porque es Ujú, que si no la gente se desmotiva. Y de hecho, por eso las fundaciones muchas veces las personas no trabajan al 100% porque en las fundaciones no pagan. Hay claro. personas que trabajan en una fundación y no le pagan. Entonces, por eso es como que no va a haber un gran auge, un gran crecimiento y es el mismo metáfora con los países y con las políticas donde se les da todo. Esa Ujú, gente, por lo general, lo que pasó en Venezuela, sin meternos acá a grandes cosas ahora la ujú, política, pero pasa eso, es que es esa manera psicológica. Cuando tú le das todo a alguien, no se va a comprometer porque no hubo un esfuerzo. Es igual que ujú,
una relación. Cuando estás en una relación y a la relación le das todo, pero no le pides al otro a cambio, pues va a llegar un momento que te vas a cansar porque el otro no te terminó de dar lo que tú le diste, pero fue porque lo malcriaste, porque no le diste el pie para que se esforzara para poder valorar eso. Se pierde el valor. Entonces, todas esas metáforas pasando de la política, al Estado, a la pareja, a tal, viene a ser lo mismo aquí entre el tema de consultas. Es lo mismo. Sí, Eso. es una relación y pues también es válido ver el dinero o el pago como una consecuencia de, o sea, cuando tú haces bien tu trabajo, lo haces trabajo de calidad, con pues también todos los lineamientos éticos de que estás trabajando con una persona, etcétera, pues eso se retribuye en la parte económica, pero también debes estar dispuesto o dispuesta a recibir esa retribución, a que esa retribución está ahí esperándote y que va a llegar. Entonces también es claro, hacerlo desde el amor, desde el compromiso, etcétera. El dinero llega en últimas como un efecto, entre comillas, colateral, pero hay que estar muy dispuestos a recibir ese efecto colateral y que se produzca, ¿no? Exacto. Y perdón, haces otra cosa. No, Sí, no, es que ya iba ¿no? como a hacerte una A pregunta cerrar. de Ah, cierre, bueno, pero pues ya, dime, dale. dime. No, iba a decir, se me olvidó, yo soy muy bola, pero como que cuando uno, no, se me olvidó qué iba a decir. ¿Dónde estará? No, no me acuerdo. Pregunta Bueno, y se me lo vendrá. guardamos para un siguiente podcast, porque Sí, sí, llegará sí. también estas conversaciones seguido. Bueno, ya para cerrar, te quería preguntar, o como que resumamos todo esto en un aprendizaje que tú hayas tenido siendo emprendedora, al haberte lanzado como independiente, como un aprendizaje que hayas tenido y que le quieras transmitir a las personas que nos están viendo. Se me viene de una, no rendirse. Ujú. No rendirse y sobre todo no dejarte contaminar. Si tú tienes un anhelo de tu corazón, no te dejes contaminar del mundo exterior de sus propios miedos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres algo, gente te termina proyectando sus miedos. Y es como, no, no puedes. Ay, Dios mío, no, es que eso cómo es Es que posible, eso es muy no, difícil, es es que que eso tienes es que pagar difícil, impuestos. es que no, no. Y simplemente te están proyectando los miedos que ellos tienen, por eso no hacen eso. Entonces, no te rindas, confía, confía, me diría una y otra vez si fuera un pasado, confía, todo pasa por algo, todo tiene su propósito, pero no te dejes apagar los anhelos de tu corazón por comunicaciones ajenas o por miedos ajenos, porque ellos tampoco lo hacen de mala persona ni de mala intención. Ujú. Pero, de hecho, me hace acordar un podcast que lo recomiendo mucho que se llaman, ¿cómo es? Te vas a morir. Se llama Te vas a morir, de Diego Deisfrus. Bueno, él es mexicano. No sé si lo has escuchado. No, no, lo voy a No, anotar, lo voy es a muy bueno, escuchar. es muy bueno. Él es bastante golpeado de la manera que habla a las personas, pero bueno, saca conclusiones a veces bastante acertadas y buenas. Y él decía que él es un gran empresario, pero el man se dedicó más hoy día al tema del coaching. Y decía como que para todas las empresas que él tiene y toda la gran éxito Ujú, empresarial, el gran éxito financiero que ha tenido, una de las grandes cosas que siempre le sirvió fue tener ujú, mentores que te guíen, que tú lo dijiste, que fue clave, fundamental, personas que te acoten el camino es que los coaching, las personas coach, son supremamente necesarias y no necesariamente, voy a buscar un coach. No, pero personas que te motiven. Por eso ujú, escuchar podcast, leerte un libro, es que te motivan ujú. porque no estás Que cambien escuchando, el mindset, que te exacto, ayuden a porque no cambiar. estás escuchando la resonancia tóxica del mundo externo, porque la mayoría Eso. de personas vivimos en un sistema donde viven cagados de miedo, porque el sistema muchas veces es acotado y limitado, y por ejemplo que nosotras vivimos de una sociedad como de la que vinimos, de nuestros Ujú, países, hay mucho miedo, mucho, mucho miedo por muchísimas circunstancias, muchísimas situaciones del mismo sistema que están bajo de oportunidades y demás cosas, pero viven con muchos miedos. Miedo al que dirán, miedo a salir de la zona de confort, miedo al mismo que te engañe, el mismo sistema, un montón de cosas. Y por ende es importante uno cultivarse de personas que lo han logrado, ujú, motivarse, tener una persona referente, inspiración, decir cómo lo hizo, qué mentalidad tiene, no copiarte porque siempre hay que generar la autenticidad y la ujú. autoridad de tu propio ser, pero no cerrarte a la idea de aprender de la motivación y de la inspiración. Y otra cosa que él decía también era
lo que te decía, no te dejes contaminar de las demás personas y de las cosas que van siempre y de ti mismo, porque tú mismo también te vas a dar duro. Tú mismo también vas a ser tu propio verdugo. Tú mismo vas a decir, no puedes, va a ser difícil y entra también la parte del perfeccionismo, la Ujú. parte, entonces, El síndrome del también impostor, el síndrome todo. del impostor, que yo últimamente lo he sufrido bastante, pero es simplemente porque uno quiere estar bien y es una parte que uno Ujú, también se quiere proteger. Pero así como hay toxicidad afuera, también hay adentro. Entonces, de total. los dos, tener el equilibrio de no escuchar afuera las M's de afuera, ni escuchar, ni darle tanta importancia a las M's que vienen de acá adentro. Porque ese Ujú, verdugo y esa parte de uno también entra como, uff, y esa hay que ujú, aprender a amarla, callarla, entenderla y decirle todo va a estar bien. No te la ujú, vas a arrebatar del ser porque no puedes, o sí, pero es importante uno también entrar como en una mentalidad positiva de que todo se puede. Entonces, ujú, ¿tú correcto. cuál sería tu aprendizaje tras de todo esto? Bueno, yo voy a tomar uno similar al que tú dijiste y es que tiene que ser un trabajo constante. Este tema del emprendimiento, yo hice como este cambio de mindset de que no hay que trabajar duro, sino que hay que trabajar constante. Porque a veces creemos que si nos matamos todo un día metiéndole a un proyecto, sacando mil ideas, ya con ese día es suficiente y no, realmente yo me he dado cuenta en este proceso que pueden ser momentos muy pequeños o muy cortos en el día, pero que sean constantes, constantes, constantes y así las cosas van surgiendo. Entonces, bueno, yo sí he tenido como un cambio de mindset, ya que esta es la palabra ahora favorita del capítulo de hoy, en pensar que ya no tiene que ser un trabajo duro, como de repente a mí me lo enseñaron en mi familia y en mi cultura, que solamente el que trabaja duro de Sí. sol a sol es el que triunfa, sino que hay que trabajar primero de forma inteligente, o sea, también hay que tener un objetivo, también hay que tener una estructuración, también hay que saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que estás esperando para que puedas ir hacia ese camino. Y segundo, pues hacerlo de forma continua, continua, continua. Que un poco lo que tú decías es como no renunciar, no darse por vencido. Hay unos momentos en donde uno quiere mandar todo al carajo, son válidos también esos momentos, como abrazar esos días, darte la oportunidad de descansar, de desconectarte, de pronto no hacer tanta, tanta carga laboral como los otros días que sí estás motivado, pero pues que al otro día vuelves y retomas, o a los 2 días vuelves y retomas. Entonces, algo que yo aprendí mucho, mucho y que a veces me cuesta aún porque ese trabajo continuo también demanda como mucha atención y mucha energía como mental, como de acordarte de muchas cosas al mismo tiempo, pero pues que al final da sus frutos, da unos frutos muy satisfactorios y siento que son más satisfactorios que el trabajar duro, que el trabajar de sol a sol, que el trabajar de 8 a 5 o de 8 a 8, o sea, como eso es muy, muy, muy agotante, agotador física y mentalmente. Entonces, sí, mi mayor aprendizaje en este proceso es trabajo continuo, constante, constante, Me, constante, pequeños, me, pequeños, pero constantes. sí, me hiciste acordar, ¿te acuerdas que te decía que si me había volado la idea? Volvió. Ujú. Me hiciste A verla. conectar tal cual en el sentido de que por eso es importante que uno esté bien, también hasta en esa parte económica, porque nosotros que trabajamos para el servicio y el acompañamiento de otras personas, nosotros tenemos que tener una frecuencia alta, nosotros tenemos que estar bien y nosotros, y la prosperidad y vivir bien, es que es merecimiento y es una manera también de que uno se siente bien con uno mismo. Y si uno puede generar ese impacto en uno estar bien y transmitirlo solo a otra persona, es que de eso se trata, porque es que Total. alguna vez lo escuchaba, si tú estás así súper necesitado y preocupado, ¿cómo vas a venir a transmitir a una persona, a acompañarla si tú por dentro estás, pero en la inmunda? O sea, no sería recíproco y no le vas a terminar devolviendo lo que la otra persona necesita. Era Ujú. eso. Sí, 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 total. Exacto. Y ahí para pues ir cerrando y conectando con lo que decíamos muy al principio, pues justamente el tener esta estabilidad y el poder conectar desde una frecuencia alta con las otras personas, consultantes, pacientes, como lo quieras llamar, pues te permite dar consultas de calidad. Y cuando das un servicio de calidad, la persona va a estar satisfecha, te va a recomendar y esa es la mejor publicidad que puedes tener en el mundo mundial. Obviamente, como ya lo hemos hablado, hay que invertirle también a otros tipos de publicidad, hay que hacer otras acciones, no poner todos los huevos en la misma canasta,
pero pues así tú pagues una millonada en anuncios de Facebook, de Instagram, lo que sea, si tu producto, tu trabajo, tu servicio es malo, pues las personas no se van a quedar Claro. y pues la recomendación mala de base pues va a preceder. Entonces nos quedamos también con eso y es muy necesario y muy potente, que es en lo que más nos centramos en Instituto Sanamente, de que el servicio sea de calidad para que los pacientes pues queden satisfechos, que en últimas también es nuestra labor y nuestro objetivo. No Sí. sé si quieres dar unas últimas palabras antes de despedirnos, Liz. Sí, quería decir, me siento con un micrófono aquí, que también es importante, y aquí como estamos nosotras, buscar alianzas, el networking. No porque estás trabajando en un ámbito, en el sector del de nosotras que es tan solitario, no abrirte la posibilidad de buscar alianzas, de conectarte. Yo, una época, pues te darás cuenta que tú lo sabes y por eso caíste en mis garras, pero estaba con esas ganas, ese ímpetu de asociarme, porque uno solo es muy cansón, uno solo para luchar para un proyecto es que no hay manera, tú no eres vos, ni, y también es muy triste uno hacerlo todo solo, es como, no, qué lindo hacerlo en equipo, qué rico poder uno emprender y que hayan beneficios para tal persona, para mí también, para las personas que se les va a ayudar, es que es el impacto. Un emprendimiento al final es un impacto para todos, tanto para el que está detrás haciendo la creación, como el equipo, como para los que van a ser beneficiados y van a tomar el servicio. Eso es realmente, a mí me encanta, por ejemplo, me fui de largo acá hablando hoy porque me encantan las personas que admiro y que me inspiran, pero Margarita Pasos, no sé si la has escuchado, que es Sí, colombiana, me encanta una también. paisa muy berraca y que me encanta escucharla. Y ella decía, es que lo más importante detrás de tú tener tu negocio es el impacto que le vas a dar a la sociedad. Y detrás del impacto y tú cambiando ese mindset y vuelve y se replica la palabra, es tener también claro que una persona que le va bien es una persona que cuando le va bien significa que puede dar empleos, significa que puede generar un beneficio, un producto que le sirve al otro. Entonces, cuando tú estás bien, es una prosperidad y una abundancia que, ¡pum!, se la pasas al mundo externo y a la sociedad, porque desde lo que tú estás dando generas un beneficio también para los demás. Y eso es lo lindo. Y si tú quieres hacer este tipo de cosas, que tengas esa mentalidad, pero desde el corazón, de que esto es un beneficio para todos y no desde el ego, es de que me quiero hacer el rico o me quiero que me sigan porque yo soy el rey de Java. No, es porque al final esto es importante bajar el ego, vivir desde la humildad, pero desde una humildad próspera, donde todos podamos sacar beneficio y esto es lo que queremos en el instituto, que aquí nosotras podamos tener una fascinación detrás de todo lo que ha sido dolorosamente este proyecto, pero que cada persona que llegue sienta que tiene un beneficio, que puede vivir también en la prosperidad, que puede sentir que tiene su emprendimiento, que le vamos a dar también herramientas para el tema del emprendimiento, que no solamente son técnicas y con esto llegas al inconsciente y puedes ayudar a muchas otras personas, pero es ese rebote que se hace. Aquí somos rebote, allá habrá rebote y serás tú el mismo rebote cuando atiendas a personas. Y así mismo se va creando esta huella magnífica para la misma bola de masas colectiva de solidaridad. Y bueno, yo creo que con eso nos vamos, pero contentas y súper Sí, cerradas. ¿Quieres decir con algo más todo. tú? Voy a anotar networking como un tema futuro para otro episodio porque me parece que es muy importante y es muy potente y muy necesario también abordarlo y trabajarlo, más que todo en estas profesiones que suelen sentirse muy solitarias. Entonces lo vamos a anotar y se los traemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, estamos como @Instituto Sanamente y que por supuesto pueden comentar, dejarnos sus preguntas, sus dudas, ideas próximas de temas para futuros capítulos, que todo siempre es bien recibido. Feliz día, feliz semana, feliz vida y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao. Aquí se va la...